Bueno, vamos a hablar, dile que está al lado, es hora de que saltes de la barca. Ya es momento de que tú te salgas de la barca. Es como una representación de esas situaciones en las que nosotros estamos de pronto metidos y tenemos temores o muchas dudas. Pero vamos a profundizar un poquito con respecto a este tema y miremos lo que dice en Mateo 14:28. Dice, entonces, Mateo 14:28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hemos estado hablando estaban allí los discípulos del Señor dentro de la barca. El Señor les dio una palabra, vamos al otro lado, van a pasar al otro lado, pero en medio de que iban en mitad del camino, surge una gran tempestad y ellos están en medio de esa situación tan difícil en donde tenían mucho miedo, mucho temor y se les aparece el Señor Jesús caminando sobre el agua. Y el único de todos esos discípulos que se atrevió a hablarle y decirle estas palabras al Señor, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, dentro de ese grupo de discípulos, de 12 discípulos que tenía el Señor, solo uno se atrevió a hablarle al Señor y salirse en ese momento de la barca y caminar sobre las aguas. No había registrado en ninguna parte de la Biblia que alguien hubiera caminado sobre las aguas. Fue como el primer momento de la historia en donde una persona camina sobre las aguas y Pedro se atrevió. Amén. Nosotros, el Señor quiere que nosotros seamos atrevidos, que no nos mantengamos dentro del común de las demás personas, sino que nosotros nos distingamos, que más adelante en la historia o desde ahora estén diciendo, mire, como estamos hablando hoy de Pedro, Pedro se distinguió en medio de todo este grupo. Aunque Pedro tenía mucho temor, él dijo, yo quiero ir y lanzarme, ¿sí? Yo quiero hacer algo diferente en medio de todo esto que nos está sucediendo. Pero muchas veces nosotros mismos nos ponemos limitantes. Hay muchos limitantes en la mente, hay muchas cosas que yo pensaría que pudiéramos analizar en cada uno de nosotros y pudiéramos decir, Señor, ¿qué es lo que no me está permitiendo avanzar? Y una gran ayuda para nosotros es el Espíritu Santo. Decimos, Espíritu Santo, ayúdame a entender y a ver qué es lo que no me permite avanzar. Son varias áreas de nuestra vida, pero deben haber algunas en las que estamos más estancados, ¿cierto? En donde de pronto vemos que no avanzamos. Pero yo creo que principalmente son muchos limitantes que hay en la mente. Pero mira que una sola palabra que le dijo el Señor a Pedro y le dijo, ven. De pronto no es como tan diferente, no pareciera algo tan sobrenatural, pero solamente con el hecho de que hubiera salido de la boca del Maestro, del Señor Jesús, del Creador, era una palabra que tenía en sí mucho poder. Tenía el poder para que Pedro hiciera todo. Prácticamente le infundió fe a Pedro, ¿cierto? Para él poder accionar y salir de la barca y empezar a caminar. Pero muy impresionante que Pedro en ese instante se olvida de todas las circunstancias, se olvida de los temores, se olvida de las limitantes. Sí, poniéndolo en contexto a nuestras vidas, pero en ese momento su gran situación era la tormenta. Los vientos, el agua, el ahogarse, el estar en medio del mar es muy tenebroso. Hay mucha gente que le gusta ver de noche cuando va uno al mar y uno se acerca a la orilla en ciertos lugares donde hay piedras, ese mar pega durísimo y uno mira hacia el fondo y es una profundidad muy oscura. Yo me imagino cómo estaban ellos en medio de las aguas. Yo creo que uno en medio de esa situación no hay ningún tipo de esperanza y muchas veces hemos estado así y aún en este punto de pronto estamos algunos viviendo algún tipo de situación en donde pareciera que no hubiera esperanza y en medio de eso se aparece el Señor Jesús. Pero mira que Pedro le hace una pregunta y era una pregunta en donde no había ningún otro tipo de respuesta, solamente había chance de que el Señor le dijera, listo, ven.
¿sí? Porque él hizo una pregunta muy específica y el Señor le dijo, ven. Pero muchas veces nosotros le hacemos otro tipo de preguntas a Dios en donde no estamos siendo muy claros porque nosotros queremos cierto tipo de respuestas. Realmente Pedro, ¿qué quería? Que el Señor le dijera, ven, ¿cierto? Pero nosotros muchas veces en las cosas que nosotros queremos que el Señor nos diga, listo, sí. Porque nosotros estamos involucrando emociones, muchas cosas, pero no siempre es lo que el Señor realmente quiere. Pero como nosotros estamos casi que encarcelando a Dios en una pregunta así, que le estamos haciendo, Él como que no tiene más opciones para respondernos. Pero mira lo que sucede con un hombre. Hay un ejemplo muy bueno para que puedan entender lo que les quiero exponer. Y dice que un hombre estaba muy joven, dice que él amaba al Señor y mantenía un compromiso firme con el Señor. En esa época temprana de su vida, él pensaba que la única manera como verdaderamente podía servir a Dios era siendo un ministro de tiempo completo. Él pensó que solamente, o que era un llamado de Dios y pensó que él tenía que servir a Dios tiempo completo. Dice, así que obtuvo un empleo en una iglesia y se decidió por completo a administrar una escuela cristiana durante varios años. Aún él hizo una muy buena labor, regresó al mundo secular para trabajar en un empleo regular. Pero pasó el tiempo y dice esta persona, me di cuenta que estaba equivocado. Pensaba que la única manera como podía servir a Dios era siendo un ministro de tiempo completo. Sin embargo, ahora es más fácil y se siente más satisfecho lo que estoy haciendo más que nunca. Dice, de hecho, estoy evangelizando y guiando a la gente del trabajo para que se conviertan al Señor. Y dice él, Dios es bueno. Muchas veces nosotros estamos orando y siempre tenemos preguntas a Dios. Entonces tengamos que nuestras preguntas sean muy específicas y también muy abiertas para que no solamente Dios nos responda un sí o un no, sino que nos pueda decir, este es el camino, ¿cierto? Miren que este muchacho, esta persona se fue a trabajar tiempo completo, pero realmente Dios quería que trabajara en el mundo secular, pero que él también podía de esa manera servirle al Señor. Entonces no todas las personas hemos sido llamadas a tiempo completo, otras han sido llamadas a tiempo completo, pero también a trabajar en otras áreas, en fin. Entonces, ¿cómo están haciendo ustedes las preguntas a Dios? Por ejemplo, una pregunta es, Dios, ¿quieres que te sirva en el ministerio de tiempo completo o que no te sirva en absoluto? Es una pregunta que está, Señor, ¿o te sirvo de tiempo completo o que no te sirva? Entonces, Dios, no, pues sírveme. Entonces uno piensa, bueno, entonces le tengo que servir de tiempo completo, más no le estoy diciendo, Señor, ¿quieres que me vaya de tiempo completo? ¿O cómo quieres que te sirva? ¿O por esta área, cierto? Por este lugar, de esta manera. Pero el Señor quiere que nosotros le sirvamos, pero que también tengamos claridad de cómo preguntamos para poder nosotros entender lo que Él quiere decirnos, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Entonces debemos asegurarnos de que lo que estamos haciendo sea la guianza de Dios, que lo que estamos haciendo en este momento sea lo que Dios está guiando en nuestras vidas. Miremos lo que dice Mateo 14:29. Está todavía hablando ahí Pedro, dice, y Jesús le dice, ven y desciende Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Entonces Pedro desciende. Pero miren que Pedro tuvo que hacer una acción. ¿Y cuál fue? Salirse de la barca. Él podía quedarse allí estancado y no poder ni moverse, ¿cierto? No, de pronto no sacar un pie y tener que caer en medio de esa tormenta. Pero él tuvo que tomar esa decisión de salir de la barca. Por eso este tema, y hoy estamos hablando de que nos salgamos. ¿Cuál es la barca para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que nos está reteniendo? ¿Qué es lo que nos está impidiendo? Porque nos hemos enseñado a estar en una misma línea, en una misma situación y nos cuesta trabajo incursionar en otras cosas, mirar otro tipo de temas, porque nos da mucho temor. Mira, Pedro en ese instante, antes de que llegara Jesús, estaba totalmente afligido,
Pero en el momento en que él puede ver al Maestro, al Creador, al Señor, él pudo desviar su mirada y quitarla de todo eso y colocar su mirada solamente en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Mira que Pedro, ¿qué hizo? Le pidió algo al Señor y el Señor se lo concedió, se lo entregó. Es algo completo. Y solo necesitamos una palabra de Jesús, una palabra de Dios. Y nosotros, yo sé que cada uno de nosotros tiene una palabra de Dios en el corazón. En esta noche estamos recibiendo una palabra del Señor. Y cada vez que nos reunimos hay palabra con demasiado poder que estamos recibiendo. Si tú vas a las Escrituras, hay palabra y hay poder en cada una de esas Escrituras. Y tú no necesitas tener 1000 Escrituras, tener toda la Biblia, necesitas una sola palabra y meditar en esa palabra, y esa palabra en algún instante hace boom dentro de nosotros. Y esa palabra se revela en nuestro interior y empezamos a caminar en esa palabra. Y eso fue lo que sucedió con Pedro. Esa palabra estalló en su interior y fue lo que lo impulsó a caminar, y él tuvo confianza. Amén. Y nosotros necesitamos esa palabra para tener confianza, para confiar en el Señor, para tener tranquilidad, porque hay una palabra que va a ser vivificada dentro de nuestro interior. O sea, ella va a tomar vida en cada uno. Si tú lees la Biblia, puedes leerla totalmente completa, y si tú no te detienes a meditar en ella, ella puede no hacer nada. Pero ella necesita que nosotros la coloquemos en nuestro interior, que meditemos en ella para que ella haga algo dentro de nosotros. No basta solamente con que tú vengas y recibas la palabra y te emociones y te impulse en ese momento. Tenemos que permanecer en esa buena noticia, ¿sí? En esa buena nueva, porque es la palabra de Dios, y nosotros tenemos esa palabra en nuestro interior, y eso tiene que cobrar vida. Amén. Eso trae vida a cada uno de nosotros. Mira, la palabra que escuchas debemos ponerle mucha atención. Amén. Y puede decirte el Señor en esta noche, es tiempo de que te detengas y medites y digas, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar? Solamente con que tú tomes, pongamos que estás leyendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Podemos leerla como cualquier libro, pero también podemos colocarla en nuestro interior y meditarla tanto. En un día pudieras pensarla, meditarlas, que tú la pienses o la digas en voz bajita, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, y la puedes decir en presente, y nada me falta. El Señor es mi pastor y Él provee para mi vida. Amén. El Señor es mi pastor y no me va a faltar el vestido. El Señor es mi pastor y no me va a faltar la comida. El Señor es mi pastor y no me van a faltar las relaciones personales. Y tú puedes empezarla, y eso es meditar, que tú te vayas, que estés cocinando, que estés caminando, y esa palabra solo la piensas, la meditas, la dices, y de repente tú dices, listo, tengo al Señor Jesús dentro de mí, que Él es mi pastor y Él cuida de mí. Y empieza y fluye de nosotros esa confianza, esa seguridad, amén, que es lo que nos va a sostener y nos va a ayudar a tomar decisiones y avanzar en cosas que tenemos que avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mira lo que dice Primera de Timoteo 1:12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y mira esta palabra tan maravillosa, dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Realmente nunca me había puesto a meditar en esta palabra, pero mira lo que te está diciendo, o nos está diciendo el Señor a cada uno de nosotros. Nos está diciendo que nos ha tenido por fieles. Aún ni nosotros mismos nos vemos como fieles muchas veces. Aún ni nosotros mismos nos hemos tenido confianza. Si Él te está diciendo que te tiene por fiel, te está diciendo que confía en ti. Así que rompe
cosas en tu mente que te están diciendo que no eres suficiente, que no confíes porque tú has fracasado, porque has fallado cuántas veces. Si sabías que el Señor es Dios de oportunidades, el Dios que levanta, el Dios que vuelve y restaura. Pero nosotros recibimos la palabra y la ponemos por obra en nuestro interior. Y si estamos pasando, miren que el Señor es mi pastor y nada me faltará, puede abarcar muchas áreas en nuestras vidas. Pero también hay otra área, de pronto que tú estás creyendo a Dios y fuiste llamado para ser sano, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado, a que nosotros vivamos en sanidad en esta tierra. Pero si de pronto no hemos visto la sanidad, hay una palabra en la que podemos meditar. ¿Y cuál sería? Dice allí en 1 de Pedro 2:24, dice, por sus heridas fuisteis sanados. Señor, por tus heridas yo fui sanado. Señor, por tus llagas, por tus heridas, yo fui sanado. Yo fui sanado, yo fui sanado, yo fui sanado. Amén. Nosotros somos totalmente sanos. Pero esto es algo que tiene que desarrollarse en nuestro interior. Entonces, hay poder en su palabra. Y es lo que Él quiere que nosotros vivamos de esa manera. Mira, la mayoría de la gente no sale de la barca por una sencilla razón, por el miedo. Habían 12 discípulos ahí en la barca. ¿Cuántos salieron de ese grupo? Uno solo. Uno solo. Entonces levanta la mano y dilo, yo soy ese uno solo. Amén. Yo soy ese uno solo y aún tenemos oportunidad, amén, de ser ese que sale de la barca y que muestra una gran diferencia ante los demás. Imagínense, Pedro negó al Señor, Pedro lloró, fue muy difícil para Pedro muchas cosas, pero después de todo eso, Pedro abrió iglesias, Dios mío, eso fue una locura. Todo a lo que fue llamado Pedro. Ese hombre que parecía tan loco. Pero muchas veces nos negamos a dar ese paso de fe. No solamente decir, vamos a dar ese paso de fe, pero es que paso de fe significa dar un paso hacia algo que yo no estoy viendo. ¿Sí? Estamos acostumbrados a hacer siempre las mismas cosas, con las mismas personas, en una misma, sí, como en un mismo ambiente. Nos cuesta mucho trabajo salirnos un poquito de ahí para empezar a indagar en otras cosas que requiere de fe, que requiere de osadía, como lo hizo Pedro. Él se iba a enfrentar a algo muy desconocido, algo nunca antes hecho, se iba a enfrentar Pedro. Qué bueno que nosotros seamos ese Pedro que nos vamos a enfrentar a situaciones que son desconocidas para nosotros, pero que sabemos que tenemos la victoria. Entonces, mira, tomemos esa decisión a que seamos diferentes, ¿cierto? Y pongamos toda nuestra fe en el Señor. Mira, hay una historia acá que me parece genial. En 2 de Reyes 7, del 3 al 4, dice que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Allí estaban en la puerta, imagínense la escena, 4 leprosos en la puerta, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos allá. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Adentro en la ciudad, todo el mundo se estaba muriendo de hambre y ahí en la puerta donde ellos estaban, la cosa estaba igual. Dice, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Esa ciudad estaba siendo sitiada o atacada por los sirios. Entonces estaba ese campamento de los sirios afuera, con riquezas, con sus carpas, sus campamentos, todo bien estructurado. Y ellos, pues como estaban siendo atacados, ya llevaban días siendo atacados, metidos en esa ciudad, encerrados, no entraba alimento, ya se estaban muriendo. Y hay situaciones en donde nosotros estamos prácticamente ya muriendo en medio de una situación y no somos capaces
de tomar decisiones. Entonces ellos dijeron, a la hora de la verdad nos vamos a morir, pues, o sí, o arriesguémonos, o nos morimos acá o nos morimos allá, pero por lo menos hagamos algo. Muchas veces criticamos a personas porque toman decisiones y fracasan y fracasan y fracasan, pero por lo menos esas personas tomaron decisiones y fracasaron. A personas que no se atreven a tomar ninguna decisión y nunca fracasaron ni nada, pero terminaron siendo más fracasados porque no tomaron ningún riesgo. Esto es fuerte aún para mí. Y mira lo que ellos hicieron, tremendo. Porque habla de una historia de un hombre que estaba en ese tratamiento de cáncer. Prácticamente todas esas quimioterapias, lo que yo entiendo es que matan las células malas, pero también las que están buenas, las sanas. Y muchos terminan muriéndose pues porque en medio de ese tratamiento también las que estaban buenas se terminaron acabando y la persona murió. Entonces un pastor animaba a este hombre que estaba en medio de esa situación tan difícil y le decía, ya no te hagas ningún tratamiento, ya detente, te están matando también tus células buenas, ¿por qué no te detienes? Y pues casi que le está diciendo, igual te vas a morir, o sea, ¿por qué no te sales, de pronto le crees a Dios? Y al final pues esta persona se murió. Y esto fue lo que sucedió con ellos, estaban ahí. No había posibilidad, para adentro había muerte, afuera también había muerte, pero Dios había hecho algo en medio de que ellos ni siquiera estaban hablando de fe, ellos solo tomaron una decisión, se arriesgaron a algo. Así que dile al de al lado, arriésgate a algo, amén. Yo ando con muchos retos y solamente uno piensa, pero ¿cómo lo hago? Y uno se imagina cosas y de una vez piensa que no le va a funcionar. Tienes que vender algo y de una vez tienes la imagen, no, seguramente voy a salir y voy a ofrecer y no lo voy a vender. Y todo termina siendo imágenes negativas. ¿Y qué pasó? El Señor había hecho algo. Dice que estos sirios, que también son llamados arameos, dice que ellos escucharon un ruido, huyeron, y cuando llegaron estos leprosos, ellos acababan de huir. Y consiguen todos esos campamentos, esas tiendas con oro, con ropa, con comida, riquezas. Tremendo. Duraron varios días recogiendo esas riquezas y mira que recibieron estos leprosos. Recibieron honra, además de riquezas. Solo por una decisión que tomaron, se arriesgaron. Dijeron, no, o nos morimos y listo. Pero Dios hizo algo. Pero sí sabías que cuando Pedro se salió de la barca, Dios hizo algo. Amén. Si no se hubiera ahogado. Nosotros damos un paso, pero Dios hace una parte gigantesca. Y yo he podido ver cómo Dios ha obrado de manera sobrenatural durante muchos años, todo el tiempo. Así que dile nuevamente al que está al lado, dile, corre el riesgo. Corre el riesgo. Mira, antes de que podamos nosotros caminar sobre el agua, tenemos que salirnos de la barca. Salirnos de allí, dejar a un lado todas las cosas que estamos haciendo, ¿cierto? Y disponernos para intentar algo nuevo. Intentar cosas nuevas, romper con esa tradición, una nueva dirección y correr el riesgo a fracasar. Así que dile al de al lado, corre el riesgo de fracasar. ¿Te anima o no te anima? Eso no anima. Pero yo realmente tenía el concepto de que feo fracasar. Pero realmente si uno se pone a escuchar testimonios de empresas gigantescas, muchos pueden decir fracasamos 30, 40 veces hasta que por fin le dimos en donde era. Pero ellos creyeron siempre por algo y se mantenían y se mantenían y se mantenían.
Ayer me reunía con una persona y me hablaba de una empresa de acá de Cúcuta, que yo esa empresa la he visto en varios almacenes en los centros comerciales y me decía duraron, no, me parece que 20 años para ya poder ver establecidas esas tiendas en los almacenes. Entonces no desmayamos, sigamos creyendo. Amén. Y creamos en eso que hay en nuestro corazón, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Mira, muchas personas le tienen tanto miedo al fracaso que se quedan en la misma situación en la que están, lo cual es una garantía de que las cosas seguirán iguales. Si nos quedamos quietos, las cosas van a seguir iguales. Si no te estás esforzando por algo y no estás poniendo tu fe en Dios para algo mayor de lo que tú puedes producir por tu propia cuenta, ya eres un fracasado. Entonces no quiero que pongan cara de fracasados en este momento, sino que coloquemos cara de esperanza, ¿sí? Yo creo que todavía necesito yo mucho, por lo menos para salirme de ese. En mi interior no soy fracasada, pero sé que puedo dar muchas más cosas de las que Dios me ha llamado a hacer. Pudiera decir que yo estoy en un 30%, de pronto hasta menos, no sé, para todo lo que Dios quiere de lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿En qué porcentaje estás tú? Si pudieras calcular, Señor, tú me has llamado. Pero tengamos esperanza y convicción de que vamos hacia allá y que estamos caminando en eso, sí, en esa dirección. Miremos lo que dice Efesios 3:20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Hay demasiado poder en cada uno de nosotros. Te voy a hacer unas preguntas y ahí rápidamente vas a estar atento para que tú mismo te revises. Entonces, mira, ¿tu vida es normal según los estándares del sistema del mundo? Entonces, revisa si tú estás salido un poquito de lo normal o estás dentro del común, ¿sí? Nosotros tenemos que estar por encima de ese común, no del normal. Amén. El normal es que la gente esté enferma, el normal es que haya quejas, el normal es que haya escasez, todo eso es lo normal. Nosotros tenemos que, por lo menos ya desde nuestro interior, vernos diferente, ¿sí? ¿Puede alguien distinguir entre tu vecino y tú? O sea, si alguien pasa o conoce a todos los de la cuadra, ¿pudieran decir que tú eres diferente o tú eres igual a todos de la cuadra? ¿Vas al doctor tanto como todos los demás? ¿Tienes la misma cantidad de pagos y deudas que todos los demás? ¿Tienen las mismas preocupaciones y ansiedades que todos los demás? ¿Te molesta tanto como a tu amigo impío lo que sucede todos los días, las cosas negativas que suceden en el mundo? O sea, ¿vives preocupado por toda la situación de la tierra, del mundo? Nos tenemos que salir de ese normal. Nosotros no somos de los que estamos preocupados ni nos estamos afanando por las cosas que están sucediendo. Amén, en el mundo. Entonces, son buenas preguntas para revisar, ¿no es cierto? Si estamos en ese rango de lo que hablamos, tenemos que mejorar y vamos a empezar a trabajar en cada cosa. Tiene que haber una diferencia entre tú y las personas y las demás personas, ¿sí? Recuerda que tú estás vivo y las demás personas están muertas espiritualmente. Amén. Pero nosotros tenemos la vida de Dios. Así que tomemos un paso de fe y creamos en el Señor. Mira, nunca Pedro hubiera podido salir del agua si no hubiera colocado su mirada en el Señor. Si no hubiera puesto su fe y su confianza en el Señor totalmente. Tienes que salirte de esa zona de confort. Y yo misma me digo, me tengo que salir de esa zona de confort. Mira, el miedo a ser diferente, a tomar un riesgo y el deseo de tener seguridad son verdaderos asesinos de la fe. Coloca ahí, asesinos de la fe. El miedo a ser diferente, a tomar riesgos y el deseo de tener seguridad.
Siempre nos gusta estar muy seguritos, muy... A mí me pasa eso y necesito salirme más de esa situación. Amén. Mira lo que dice Salmos 78:41, dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Dios tiene un solo limitante. ¿Cuál es ese limitante? A ver, ¿quién sabe? Colóquense así la manita. Dios tiene un solo limitante y somos nosotros. Soy yo. Si yo no tengo visión, el Señor quiere que tengamos visión, que tengamos fe. Limitamos a Dios cuando tenemos miedo a lo desconocido. Si piensas con estrechez, si le tienes miedo al cambio, si estás anotando, está muy bueno todos estos puntos. Si no estás dispuesto a tomar un riesgo, si le temes al fracaso, si no das un paso de fe, si eres flojo y si te quedas en la barca. ¿Estamos rajados o vamos o estamos ahí? Estamos como decimos en el colegio cuando está uno apenas raspando. Pero bueno, vamos a sacar mejores notas. Dígalo, me comprometo. Amén. A salirnos de allí. Amén. Esto limita lo que Dios puede hacer en tu vida. Tenemos que quitarle. Dile, necesito quitarle los límites a Dios. Amén. Necesito quitarle los límites a Dios. Cada uno de nosotros, Dios nos ha entregado talentos. Amén. Empecemos a hacer uno de esos talentos, empecemos a ofrecer un servicio, empecemos a hacer algo de lo que Dios nos ha entregado de a poquito y te vas a dar cuenta que sí tienes valor, que tienes algo muy bueno en tu interior, amén, con lo que podemos trabajar. Mira, el fruto, ¿dónde crece el fruto en los árboles? ¿En dónde crece? En las ramas, no en el tronco. Pero muchas veces nosotros nos aferramos al tronco, ¿cierto? Y no queremos soltarnos, porque si de pronto nos colgamos en las ramas se mueven, son muy inseguras las ramas, pero en las ramas en donde hay fruto. Amén. Así que nosotros vamos a estar seguros ¿en quién? En Cristo. Pero vamos a tomar riesgos. Vamos a creerle al Señor. Y vamos a tomar ese primer paso de salir de la barca, tomar las decisiones, la decisión que tomó Pedro en ese momento. Y yo creo que Pedro tomó una decisión ese día y dijo, nunca más voy a actuar con cautela. Uno le dice a las personas, sé cauteloso. Pero nosotros tenemos que de pronto romper un poquito esa cautela porque por andar tan cautelosos ya nos quedamos ahí, no hicimos nada. ¿Cierto? Así que vamos a arriesgarnos, vamos a salir de esa zona de confort, porque ese temor al fracaso nos detiene. Tremendo. Nos detiene ese temor al fracaso, el miedo a qué van a decir las personas, el temor, salirnos de la tradición. Entonces, mira, son más fracasados los que no se arriesgan, los que no hacen nada. Dilo, yo soy de los que me arriesgo, en el nombre de Jesús. Entonces, Señor, danos ideas por dónde podemos ir para arriesgarnos. Amén. Danos ideas, Señor, y tú colocas esas ideas en el corazón y que podamos nosotros discernir esas ideas y avanzar en lo que el Señor quiere que hagamos. Pero mira, para poder salir de la barca y poder caminar sobre el mar, debemos estar dispuestos a encontrarnos con otro tipo de resultados, a enfrentar ese futuro, ¿cierto? Y enfrentar algo desconocido. Ya estamos seguros que vamos a enfrentar algo desconocido, pero vamos a confiar en el Señor, amén, en eso desconocido, y creemos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él ideó un plan perfecto en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, y es que nosotros seamos bendecidos, prosperados. Amén.
Mira, la fe es necesaria para ver el verdadero poder sobrenatural de Dios. Fe es ver las cosas que no son como si fuese. Atrevámonos a soñar, a ver las cosas, a no agrandar los problemas. Dile al de al lado, no agrandes los problemas, no veas los problemas más grandes de lo que son. Amén. Pero también agrandemos los sueños. Empecemos a soñar más, a creer más a Dios. Mira, alguien dijo, si tus sueños y tus metas no te quitan el sueño, estás pensando con mucha estrechez. Santo Padre. Entonces, ¿cuál es la barca para ti? ¿Cuál es ese lugar donde vives? ¿Qué es la situación que te está deteniendo, en donde tú estás allí lleno de temores? Nosotros como humanos, en medio de nuestro crecimiento como personas, crecimos con muchos temores, con muchas inseguridades, con autoestima baja. Cualquiera de esas cosas puede ser esa barca en donde estemos, que no podemos muchas veces dar como ese paso y salirnos, ¿sí? Mira, ¿estás seguro en tu lugar de origen o te da miedo salir de allí? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que te está limitando? Entonces, mira, la promesa de recibir multiplicado por 100, escucha detenidamente esto, dice, la promesa de recibir multiplicado por 100 es para las personas que se atreven a salir de la barca. Los demás que no han querido salir de la barca, no sé si de pronto en algunas áreas yo no he salido de la barca, pero si no nos hemos atrevido a salir en situaciones de la barca, dice que ese tipo de personas no puede recibir multiplicado por 100. ¿Y quién quiere recibir multiplicado por 100? Amén. Queremos recibir multiplicado, ¿cierto? Que sea multiplicado por 100. Entonces, podemos ver lo que estamos dejando. Muchas veces no nos salimos de la barca porque nos da no, pero es que esto es lo que yo tengo seguro, esto es lo que yo estoy viendo, esta es mi seguridad, ¿sí? Y yo creo que para los que estaban allí en la barca en medio de esa tormenta, la barca era su seguridad. Una persona que se tira en medio de esa tormenta, pues se mueren. Pero no nos atrevemos y tenemos que, si estás anotando o recuerda esto, empezar a pensar en lo que te estás perdiendo si no sales de la barca. ¿Sí? Pensamos mucho en lo que podemos perder si no salimos, pero no pensamos en lo que estamos perdiendo al no salirnos. Amén. Aleluya. Amén. Hablaba con una niña que va a cumplir sus 15 años y su mamita me decía, la niña no quiere que le celebres sus 15 años porque tiene temores. Bueno, me reuní convenciendo a la niña, porque, o sea, hay tantas cosas en el interior del ser humano que aún cosas muy sencillas parecen muy gigantes, ¿sí? Para ella esa situación es muy gigante, para ti es otra situación, ¿sí? La que es muy gigante, pero para Dios no es gigante. Dios pudo caminar en esa tormenta como si nada. Fue nada para Él, venció eso y todos terminaron venciendo esa situación. Amén. Entonces miremos las cosas de otra manera, desde otro punto de vista. Dios es muy bueno, amén. Y Él nunca te va a pedir más de lo que Él nos da a nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie y creo que es una palabra, ha edificado mucho mi vida y qué bueno que la podamos meditar y avancemos en esto. Amén.